Gracias por acompañarnos en una nueva edición de En Plural. Con ustedes, damos la bienvenida a Aura Celeste Fernández. Amigos y amigas televidentes, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes una nueva vez en este su programa En Plural y en este su Teleradio América. Hoy, como en todos los programas En Plural, tendremos nuestro comentario de actualidad que hemos titulado La principalidad del medio ambiente en la agenda pública. Señores, con eso no se puede jugar, pero lo vamos a ver en el comentario de actualidad. También quiero decirles que en la entrevista central tendremos a una persona muy distinguida, a un eminente literato, abogado, pero sobre todo literato, poeta, investigador, que es el doctor Manuel Mora Serrano, que ha sido una vida ejemplar de este programa En Plural. Con él vamos a conversar aspectos muy importantes de literatura, pero sobre todo vamos a tratar también el caso de la Feria del Libro, que ya se avecina, es apenas el 24 de este mes. Y tendremos como vida ejemplar una mujer extraordinaria que ha hecho historia en el país de muchos años, es la doctora Celidet Alma de Ruiz. No se vayan, quédense con nosotros por favor, que vamos a comenzar con nuestro comentario de actualidad de inmediato. En Plural, saber no pesa. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Mahatma Gandhi. En Plural, saber no pesa. Amigos y amigas televidentes, no hay dudas de que el tema de la protección del medio ambiente ha llegado para quedarse en la República Dominicana. Hace unas cuantas décadas en el país, la problemática ambiental era tema de círculos académicos reducidos. Hoy, sin embargo, es un eje transversal en la agenda económica, social y política del país. En esto inciden varios factores. Hay cada vez mayor conciencia en la ciudadanía y en los distintos actores políticos sobre el peligro que representa la desprotección y la agresión al medio ambiente. Hay cada vez más conciencia que proteger el medio ambiente es defender la vida misma en toda su integridad. Hay más conciencia de que los seres humanos necesitamos de los árboles porque sin ellos no hay oxígeno para respirar ni agua, se afecta la producción de alimentos y sobre todo no es posible la vida. En el caso de la República Dominicana, lo que más ha contribuido a esta toma de conciencia es que en los últimos años se han venido desarrollando varios proyectos que son lesivos al medio ambiente, con la agravante de que en la mayoría de los casos ha estado presente el Estado dominicano. Recordemos el caso de los haitises y la instauración de la cementera.
Luego el tema de la explotación del oro de la provincia de Sánchez Ramírez y el gran daño ecológico causado por la explotación indiscriminada de la Rosario Dominicana que produjo la contaminación de las aguas, el daño a la salud de las personas y a los cultivos y ríos de la zona, así como la explotación de esos yacimientos de oro por la Barrick-Gold. Todo esto agravado porque el contrato con esta empresa minera fue aprobado por el Estado Dominicano en condiciones leoninas para el interés nacional. Acaparó la atención nacional tiempos atrás Bahía de las Águilas. Esta zona, como sabemos, es un ecosistema único en el Parque Nacional Jaragua que hay que proteger y que hay que preservar. Este parque fue designado por la UNESCO en el año 2002 como una de las zonas núcleos de la Reserva de Biosfera y declarada zona de importancia ecológica mundial. En este caso, junto a la problemática ambiental se adiciona un tema legal de una gran estafa al Estado Dominicano que todos conocemos porque ha sido debatido en los medios de comunicación. También es un tema de la agenda ambiental la construcción de la carretera Cibao Sur que el gobierno ha decidido hacer. Para nadie es un secreto que la misma supone la afectación de fuentes hidrográficas como son parques nacionales considerados pulmones vegetales del país y del Caribe y consecuentemente el agua para el consumo humano y para la producción agrícola. El tema ambiental que en estos momentos sigue en el tapete es lo relativo a la explotación de Loma Miranda. Las voces más autorizadas se oponen porque sería una explotación a cielo abierto, por lo que el daño sería irreparable. Otras veces lo hemos dicho en este programa, las plantas endémicas desaparecerían, se afectaría gravemente la producción de agua y con ello la producción agrícola y cambiaría el clima y la temperatura de la zona. Ya existen los precedentes de la Falcon Bridge en Bonao y de Loma Peguera en La Vega. Existe mucha incertidumbre sobre este tema, pues el gobierno manifiesta una actitud altamente ambivalente. Al hacer este recorrido, se hace evidente que el tema ambiental cada vez más tiene una trascendencia en la agenda política, económica y social de la República Dominicana. Por tanto, todos los dominicanos y dominicanas debemos hacer conciencia plena de la importancia del medio ambiente para nuestras vidas, tanto en el entorno urbano como en el rural, y en ese sentido es necesario que haya una toma de partido en su defensa por parte de la ciudadanía. La lucha por el medio ambiente es la lucha por la preservación de la vida en el planeta y lo importante es comprender que hay una unicidad en todas las formas de vida en el mismo. Cuando afectamos la naturaleza, nos estamos dañando a nosotros mismos. En esa medida, cuando preservamos el medio ambiente, estamos garantizando la vida de los presentes y de las futuras generaciones. Es posible privilegiar proyectos de desarrollo con una visión incluyente, se lo decimos al gobierno, que tenga como punto de partida la mejoría de las condiciones de vida de los seres humanos y que sean sostenibles. Esto es, que no agredan ni destruyan los ecosistemas, sino todo lo contrario, los fomenten y los protejan. Estos criterios tienen que ser asumidos por el gobierno, por el Estado Dominicano y los funcionarios involucrados con el medio ambiente para que la protección y preservación de este tenga principalidad como política de Estado. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos.
financiado tu sueño. Somos cómplices de tu ilusión. Hemos caminado juntos de la mano, paso a paso con dedicación. Somos todo uno ayudándote a llegar. Compartir con alegría los momentos del hogar. Recoger en cada espacio la ternura derramada. Testigos serenos de tu andar. Siempre tuyo, Arbaje Sony, tu hogar, 50 años contigo. En plural, gotas de sabiduría. Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Albert Einstein. En plural, gotas de sabiduría. De regreso con ustedes en plural. Adelante, Aura Celeste Fernández. Amigos y amigas televidentes, yo me siento muy honrada con la presencia en este programa de don Manuel Mora Serrano, el doctor Manuel Mora Serrano, que todos los que le queremos y le conocemos le llamamos Manolito o Manolo. Ha sido una vida ejemplar de este programa en plural, porque es una vida ejemplar de la República Dominicana y es un hombre que ha pasado toda una vida dedicada al estudio, a la escritura. Ha escrito por encima de 10 libros, a la literatura. Es un enjundioso investigador también. Es un abogado, pero su verdadera vocación, aunque haya sido un buen abogado, su verdadera vocación es la literatura. Es nativo de Pimentel, de la provincia de Duarte. Es una de las glorias de la provincia de Duarte. Damos la bienvenida al doctor Manuel Mora Serrano y le agradecemos su presencia en este programa. Sí. Una salutación a la audiencia, ¿no? Me siento, como siempre, muy reconfortando, conversando contigo, y sobre todo que hoy vamos a hablar de Domingo Moreno Jiménez. Gracias Manolo. A quien se le dedica la próxima feria, que también está dedicada a Panamá. Perfecto. ¿Qué le ha parecido a usted, Manolo? Sobre todo usted que es un biógrafo de don Domingo Moreno Jiménez, del poeta postumista Domingo Moreno Jiménez, que además conoce, yo creo que hasta más que la propia casi familia, la vida y la obra de Domingo Moreno Jiménez. ¿Qué ha significado para usted el que hayan elegido, lo hayan elegido a él para ser la figura central de la Feria del Libro que se inaugura el 24 de este mes? Para mí fue una sorpresa porque en el año 81 se le dedicó una Feria Nacional del Libro. Yo lo recuerdo. Y además porque el biógrafo oficial, que era José Rafael La Antigua, sí, mientras fue el secretario de Estado o el ministro de Cultura, nunca se la dedicó a Moreno. Sí, increíble, ¿eh? Es increíble. Increíble. Para mí fue una gran sorpresa. Inclusive yo estaba interno en Sedimat cuando me dijeron que me habían escogido para que dijera una conferencia sobre Domingo. Yo primero me rebelé, pero luego dije, bueno, yo no puedo decir que no,
cuando sí se trata de algo relacionado con Moreno Jiménez. Porque, como has dicho, yo he dedicado parte de mi vida a investigar. Pero ¿por qué esa pasión y esa búsqueda de datos? Primero, porque yo vi a Domingo desvalido frente a ciertos ataques que una alta personalidad de la literatura dominicana le hacía, incluyendo negarle que había nacido aquí en Santo Domingo, diciendo que había nacido en Santiago, diciendo que no era la primera figura del postumismo, diciendo que como si hubiera sido algo dañino a pesar de ser el mejor poeta. O sea, méritos y circunstancias que todos los demás lo habían dicho, lo habían escrito, y entonces comencé a investigar, porque él no podía. Por ejemplo, esa personalidad, cuyo nombre no voy a decir, pero que todo el mundo sabe, esa personalidad dijo que en unas publicaciones de la revista Letras, si Domingo demostraba que era verdad que él había hecho esas publicaciones, y yo demostré, no solo en mi libro Postumismo y Vedridismo, Primeras Vanguardias Dominicanas, yo demostré no solo eso, sino que nadie jamás en la historia de la República Dominicana ha colaborado más en un medio que Domingo Moreno Jiménez en Letras. Había una circunstancia por la cual Domingo era tan asiduo colaborador, y era que el director de la revista era venezolano, y mi Moreno era nieto de un venezolano, de Domingo Moreno Urdaneta, que era el padre de Domingo Moreno Arriagas, el padre de Dominguito. Es decir, que yo asumí esa defensa como abogado, como abogado de Domingo. Tanto es así que un día Domingo le cayó a paraguasos en el banco de reserva a la personalidad esta, un hombre grande, fuerte, y Domingo le cayó a paraguasos. Y entonces estaba una prima mía, Gladys Dixon Serrano, abogada, y entonces cuando él dice, ahora me caes tú a la sombrillazo y Mora en los periódicos, y entonces le dice ella, ¿qué es lo que te está pasando con Mora? Y yo, no, espérense. Esas cosas pasaban. Dominguito y yo llegamos a tener una intimidad que él me decía mi hijo y yo le decía maestro. Yo lo llevé a casa en su última salida al Cibao, sí, en el año 73. Luego su última salida aquí de la capital fue a San Cristóbal, donde doña Gracita Varina, que por cierto está muy enferma. Ay, yo no sabía. Va a cumplir 100 años. Sí, tiene 9. Sí, yo no sabía que estaba enferma. Bueno, él fue con ella a Pimentel, con su secretaria, como su secretaria, sí, del Instituto de Poesía o Alguacil. Sí. Y disfrutamos muchísimo. Y yo hice muchísimas historias sobre Dominguito ahora en la conferencia. Una conferencia a la cual no asistió mucha gente porque no se le dio la propaganda ni la promoción que se debió dar. La promoción que debieron darle, o que sí, se acostumbraba a hacer, un acto central, un acto en las casas reales, etcétera. No, se hizo ahí mismo como una cosa burocrática. Sí. Pero lo importante era escribirla. La escribí y la van a publicar, me dijeron, y la van a difundir en la feria. Qué importante, qué importante. Manolo, le voy a decir Manolo, porque así que yo le digo, ¿verdad? Para no decirle el doctor Manuel Mora. Manolo, don Domingo, ¿qué significado, sobre todo para las nuevas generaciones, inclusive para gente hasta casi de mi edad que no ha tenido, que no ha estado en contacto con la propia literatura, con la poesía, no saben, aunque sí han oído el nombre de Domingo Moreno Jiménez, no saben en qué sentido él fue trascendente? Por ejemplo, ¿o es trascendente? Domingo comenzó siendo un poeta amoroso. Él era muy enamoradizo. Sí. Perseguía a las muchachas o a las mujeres. No, Domingo no. Tuvo un romance
en San Francisco de Macorís. Ajá, yo no supe eso. ¿Y se sabe el nombre? Sí. ¿Se puede decir? Bueno, ella Sí. era apellido Ortega. Ortega. Bueno, las Ortega eran muy lindas. Sí, o pero son muy esta lindas. nunca tuvo novio que se supiera. Sí. Pero ella me decía que cuando Domingo iba, ellos se iban al cementerio, muy postumista la cosa, a la tumba de su madre, y esas eran las salidas. Dios mío. Pues es una familia muy buena, Sí, una familia de la muy primera distinguida familia de San Francisco. de Macorís. Sí. Que a propósito, me encontré unos papeles de mi padre donde dice que mi abuelo, Carlos Díaz, y mi bisabuelo y mi abuelo eran de San Francisco de Macorís, nativos de San Francisco. Sí. A pesar de que papá nació en Bánica, mi abuelo, Andrés Mora, nació en San Francisco de Macorís, y mi bisabuelo, Carlos Díaz, también nació, Carlos Mora nació en San Francisco de Macorís, Bueno. casado con María Díaz. Ese pequeño detalle que me une tanto a esa ciudad, Sí. no solo porque es la ciudad principal de la zona, de todo el nordeste, sino porque estudié allí, viví allí, tengo Ejerció. tantas amistades y tantos recuerdos. Exactamente. Entonces, Manolo, la trascendencia de Domingo Moreno Jiménez en la literatura dominicana, ¿cuál es? ¿Qué ha significado Domingo Moreno Jiménez en la literatura dominicana, en la vida dominicana? Lo primero fue su rebeldía. Es extraño que el postumismo naciera en Sabaneta. Sí. Domingo va a Sabaneta en el año 18, nombrado director de la escuela. Estando allí, se atreve, porque el medio aquí, estrecho, la capital apenas tenía 20.000 habitantes, quizás todavía no, porque eso es del censo del 20. Es decir, esta pequeña ciudad, de los chismes y las cosas, le impedía que él hiciera lo que quería hacer y podía hacer allá. Sí. Y él comenzó a enviar desde allá unos poemas que no tenían rima ni métrica. Eso creó una serie de expectativas y de situaciones, de ataques, pero también de solidaridades, sobre todo de sus amigos, Zorrilla, Rafael Augusto Zorrilla, y luego el joven Andrés Avelino, que tenía apenas 20 años y que llegaba aquí a estudiar en 1920. Ambos declaran que el postumismo surge de esas cosas que envió Moreno, sin rima ni métrica, desde Sabaneta, en 1918 y 19. Eso significaba una revolución en la literatura Fue una dominicana. revolución de tal manera que Patín Maceo, que Aybar, que el abuelo de Chiqui Vicioso, Diodoro Danilo, lo acabaran, lo atacaran. Ya. Hubo solamente una persona que lo defendió y era un izquierdista, pero poco a poco, al segundo año, ya era un éxito y se celebró ese acontecimiento con un folleto que ellos publicaron que se llama Del Movimiento Postumista, donde otra vez tanto Avelino como Zorrilla dijeron que el creador del movimiento había sido Moreno y que eran esos poemas. Sin embargo, a pesar de eso, aquel que lo negaba, se lo negaba todo. Todo. Así es esa es la vida. Pero a través del magisterio de Moreno en el interior del país, sobre todo en San Pedro de Macorís, en La Vega, en Santiago, donde fundó Colinas en el Ceibo, él animó a esas juventudes, Domínguez Charro, Freddy Pretor Castillo, Rubén Suro, Despradel, el grupo de Santiago. Él animó a esa juventud. Y esa juventud, a su vez, creó una aureola sobre la libertad de expresión. Porque, fíjate, hay un detalle muy interesante sobre el postumismo.
no era que ellos dijeran que había que escribir poesía sin rima y sin métrica, no. Él aceptaba que escribieran con rima o métrica, pero que el poeta lo hiciera porque quisiera, no porque se lo impusieran. Ya entiendo. O sea, la libertad. Moreno proclamaba la libertad. Y yo creo que ese don de Moreno, que no quería que lo imitaran, sino que cada quien expresara su personalidad y hiciera su obra, es lo que hace que el postumismo sea tan variado. Inclusive, si uno ve los principios y las poesías de los tres fundadores, son completamente diferentes. O sea, es la amplitud, es la libertad. Yo creo que el movimiento que hubo en el interior del país, de poetas, de esa jerarquía que hemos hablado, no te menciono a Pedro Mir porque Pedro Mir lo rechazó, según dice el propio Domínguez Charro en una carta que le escribió. Después estaba escribiendo hexámetros griegos en el tiempo que Dominguito vivió allá, pero luego se benefició de la presencia de Domingo porque era todos nosotros, todos los jóvenes de la época, nos sentíamos agradecidos de que Moreno hubiera liberado el verso y además de que fuera un poeta, por ejemplo, un poeta tan grande como que es capaz de decir estas cosas que para mí me parece que yo no sé, Moreno logra a veces una altura tan grande, por ejemplo cuando él dice que más alto que las catedrales y que los caminos del hombre son los linajes del espíritu. Esas cosas así no las dice cualquiera. Claro. En esta presentación que fue delante de un grupo de poetas internacionales, que yo lo leí en Santiago, en el Centro León, en el 2009, fue que se le dedicó ese encuentro a Domingo en aquella ciudad, Sí. que él siempre decía que no había sido la de su nacimiento, pero él hubiera querido que hubiera sido, porque quería mucho a Santiago. Sí. Podríamos leer muchas cosas de Dominguito, pero no creo que tengamos tanto tiempo. No tenemos. Vamos a hacer ahora una pausa, penosamente, pero una pausa para volver en unos minutitos y continuar hablando sobre Moreno Jiménez y su obra con usted, el más autorizado, junto con Rafael La Antigua, ¿verdad? También, que es otro muy autorizado para hablar de Domingo Moreno Jiménez. Con su permiso, amigos y amigas televidentes. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos. En plural, saber no pesa. Manda la ley 136-03 del Código del Menor, que el Estado y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende primacía en la formulación de las políticas públicas, primacía en recibir protección especial en cualquier circunstancia, preferencia en la atención de los servicios públicos y privados, prevalencia de sus derechos ante una situación de conflicto con otros derechos e intereses legítimamente protegidos. En plural, saber no pesa. De regreso con ustedes en plural. Adelante, Aura Celeste Fernández. Hay dos asuntos que quiero ventilar con el doctor Manuel Mora Serrano, con Manolo, y en primer lugar, hubo
una poesía, vamos a llamar así, de Domingo Moreno Jiménez, que ha sido la que más ha trascendido a mi modo de ver, usted me corregirá, que es La hija reintegrada, el ¿verdad? Poema de la hija el reintegrada. Poema de la hija, además que poesía, el Poema de la hija reintegrada. Eso es lo primero que yo quiero que usted me aclare y por qué esa trascendencia. Y además, yo escuché, no sé si estoy en lo cierto, que la esposa de Franklin Delano Roosevelt, Eleanor Roosevelt, mandó a traducir ese poema, no sé si estoy en lo cierto, en varios idiomas. Y en segundo lugar, un poco mencionarle también que este rumano, Oria Stanasescu, no sé si estoy incorrecta, lo he pronunciado correctamente, Stanasescu, que reconoció la grandeza de Moreno y sobre todo que era un poeta realmente metafísico. No sé si estoy también en lo cierto. Quisiera que usted me aclarara al respecto. Oria Stanasescu, que era así rumano, fue compañero de trabajo de Domingo en San Cristóbal, en el Instituto de Poesía. Sí. Y allí llegó a penetrar en el espíritu, en el alma de Domingo, de tal manera que escribió un libro sobre la vida milenaria de Domingo Moreno Jiménez. Y en ese libro, ciertamente, él dice que aunque parezca que no había leído, y realmente sí lo había leído, a los hindúes, aquí, en los años de formación de Domingo, se leía mucho sobre budismo y esas cosas en los años 20. Sí. Y Domingo y las gentes, los amigos de Domingo, leían mucho, sobre todo los troncosos. Leían mucho los hindúes. Y Domingo... Krishnamurti, por ejemplo. Krishnamurti era hindú. Sí, pero sí era hindú. Pero sí. Aquí llegaban también, venían los Agaranda, los que sé yo qué, esa gente, yo no soy muy versado en eso. Pero sí, él descubrió que había entre el budismo y Domingo Moreno Jiménez algunas coincidencias. Y la vida de Domingo Moreno Jiménez era una vida dedicada de tal manera a su arte, a su poesía, que, por ejemplo, bueno, tú estás casada con un nieto, con su nieto mayor, en su habitación no había un cuadro, ni un retrato, ni nada. Todo, los homenajes, los pergaminos, los diplomas, nada de eso estaba en un sitio ostensible. Sí. Él no privó nunca en ser algo más que un poeta. Pero fue un extraordinario poeta. Dentro de un momento hablaremos, por ejemplo, de un poema extraño de él, con el cual yo cerré la conferencia, escrito en 1941, donde él habla del poema Unidad en su libro La religión de América, de 1941. Hay algunas cosas curiosas. Sabido es que Moreno era nieto de Antonio Moreno Urdaneta, venezolana, pero su padre era criollo. Sin embargo, en ese poema se habla de diciembre, de un lucero rojo, y se hace pregunta cuándo un hombre es un pueblo, cuándo toma un pueblo caricontecido los perfiles de un hombre. Y en la segunda estrofa dice, Bolívar no era ya una cosa del pasado. Finalmente, encierra en un paréntesis lo que parece una premonición que compendia todo lo dicho, ya que de pronto cayó con él el viento, trinó la noche, fosforeció la selva, tuvo el crepúsculo muchas estrías tibias, surcaron el alba resplandores siniestros. ¿Qué había acontecido en el mundo? Venezuela no se parecía a Suiza, sino a Cuba. No, pero eso es una cosa... Eso fue escrito en 1941. Pues eso fue una premonición de Chávez. De Chávez y de Venezuela. Y de Venezuela, pero eso es una cosa increíble.
Yo particularmente me engranó, me engranó. Pero es una cosa increíble. Sí, hay un vaticinio. Un vaticinio. Sí, él vio eso. Increíble, increíble. Bueno, como se nos acaba el tiempo, sí. Hay un poema de Domingo Moreno Jiménez que presenta todo el tinglado de lo oculto y lo popular al mismo tiempo. Por ejemplo, es este poema que se llama Trozo de Pueblo. Vamos a leer el final. Ese canturrear de la madrugada, ese respeto de la tarde, esa serenidad de la noche, esos pasos ignorados de los héroes por campos de ausencia y de muerte. La tarde humeaba, el horizonte echaba chispas, al frente unas luces un poco distantes. Ay, Bartolina, si yo volviera a verte como en la época de tu fresca hermosura. Ay, pero qué encantador y qué parecido a Don Domingo, ¿verdad? No solo de esas cosas, sino que fíjate, él termina con un paréntesis. Él dice que esos paréntesis finales de su poesía, que yo sugiero que lo aprendió de Heraldos, de Rubén Darío. Sí. Ella no llega, no asoma aún, etc. Él dice que él dice esas cosas que penumbra un paréntesis. Es como si el paréntesis fuera entrada a un túnel o algo así que cierra. Qué maravilloso. Yo quisiera como quedarme toda sus augurios para la Feria del Libro son buenos, que usted ha sabido sobre la preparación de la Feria del Libro. No tenemos detalles, no ha aparecido el programa todavía pero no esperamos sí. que honre la memoria del quien para mí es el más grande poeta dominicano. Bueno, eso es maravilloso escucharlo. Yo creo, no tengo la preparación suya para poder expresar eso, pero en particular porque además el cariño me une para él, pero eso me llena de alegría escuchar esa expresión suya. Bueno, Manolo, muchas gracias, que su salud ya anda bien, ¿verdad? Que sí dice que usted estuvo, pero ya se nota que está usted muy bien. Me mejoró Moreno. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Sí, porque para hacer la conferencia, pues tuve que levantarme de la cama y tuve que investigar y trabajar y entonces me fui mejorando. Qué bueno, qué bueno. Un abrazo para usted, Manolo. Gracias. Gracias por su presencia. A ustedes, amigos y amigas televidentes, no se vayan, por favor. Esto ha sido maravilloso. Esto ha sido una conversación realmente muy encantadora. No se vayan porque ahora vamos a entrar en nuestra vida ejemplar de esta semana. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos. Nos has confiado tu sueño, somos cómplices de tu ilusión. Hemos caminado juntos de la mano, paso a paso con dedicación. Somos todo uno ayudándote a llegar, compartir con alegría los momentos del hogar, recoger en cada espacio la ternura derramada, testigos serenos de tu andar. Siempre tuyo, Arbaje Sony, tu hogar, 50 años contigo. En plural, saber no pesa. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Albert Einstein. En plural, saber no pesa. Amigas y amigos televidentes, hemos llegado al momento de presentar la vida ejemplar de este programa en plural,
que es el programa número 53 de los que hemos grabado en este Teleradio América. Y vamos a presentarle a la doctora Celidet Alma de Ruiz, quien es una psicóloga clínica, primero una mujer ejemplar, con una vida muy coherente, su vida privada y su vida profesional. Una mujer cristiana, una mujer de un comportamiento ejemplar como mujer, como ciudadana, como profesional, como madre, como amiga, etcétera, etcétera. Es una mujer con la que particularmente me siento profundamente orgullosa de haber tenido algún acercamiento en la vida y de compartir la nacionalidad dominicana. Ella es la fundadora fundamental, vamos a llamar así, de ese instituto tan sólido que es el Instituto de la Familia, el IDEFA. Ella es la fundadora y ha hecho una vida profesional intensísima, ayudando a mucha gente a sobrellevar la vida en las mejores circunstancias, y no solamente a adultos, sino a niños y adolescentes en el ejercicio de su profesión como psicóloga clínica, y también ha sido una profesora ejemplar. Para que ustedes compartan un momento con ella y puedan escuchar sus reflexiones sobre algunos aspectos de la vida, de su vida y de la vida profesional. Primero de mis padres fueron dos personas que con su ejemplo me enseñaron desde muy pequeña el valor del trabajo, el respeto al estudio, que había que esforzarse en todo lo que uno hace por hacerlo bien. Y ese sentimiento, esa manera de ver la vida me acompañó siempre y me sigue acompañando ahora. Yo creo que eso fue un regalo que me dieron mis padres, tan preciado, porque eso me impulsó a no conformarme con quedarme aquí estudiando, sino que cuando me gradué del Colegio Santo Domingo, luché para irme fuera, por ver otros horizontes, por tener un juicio crítico de lo que yo había vivido, porque yo me desarrollé dentro de la época de Trujillo, con muchos temores, con muchos carritos paseándose, que me habían dicho que tenían antenas especiales, que oían lo que uno podía conversar, inclusive si estaba sentado en el George Washington. Pero yo tuve una juventud feliz, porque fui muy protegida, y el Colegio Santo Domingo fue una fuente, un tesoro de cosas nuevas. Por primera vez pudimos ver a los muchachos de La Salle cantando con nosotros en un coro masculino. Siempre estábamos muy separadas. La juventud fue muy abierta, muy sana. Y las monjas americanas dominicas crearon en nosotros un amor por la vida y por la búsqueda de nuevos horizontes, de hacernos preguntas: ¿para qué uno existe? ¿Por qué uno está aquí? ¿Qué es el amor? Todo eso fue un salto realmente para mí y un impulso. Le debo mucho a mi educación con las monjas y lo que mis padres me enseñaron con su ejemplo. Dos aspectos muy importantes. Para mí le he dedicado mi vida a preocuparme por la familia, al rescate de la familia, que todos los niños tengan derecho, y que lo tienen, de tener un padre y una madre que los protejan cuando están tan susceptibles a cualquier mala experiencia. Ese sentido de protección que la familia da es insustituible. Los colegios llegan tarde y siempre llegarán tarde si en la casa el niño es abusado, el niño es maltratado, es descalificado, las niñas no son protegidas. Entonces yo decidí a eso dedicar
todo mi tiempo. Primero con el movimiento familiar cristiano, y mi esposo también comparte completamente esa misión. Y después a que se viera la familia a través del don de Dios. Que realmente Dios ha puesto en la familia todos los recursos para dar amor de gratis, para ser comprensivos, para aprender a perdonar, que son elementos vitales para buscar la felicidad. El que no sabe perdonar no sabe amar. El que no sabe amar no puede ser feliz. Entonces, la familia es eso, la familia es ese sitio de nutrientes emocionales que nutre el espíritu y nutre el quehacer social. Si no tenemos buenas familias, familias protectoras, familias fieles en lo bueno y en lo malo, no podemos tener buenas comunidades y por lo tanto el país está destinado a ese trastueque de valores que vemos ahora, que nos da un poquito de temor de ver cómo afrontarlo. Yo pienso que en la educación hay que crear un sentido de responsabilidad en los padres para que cuiden, fomenten, participen, se integren a la educación de sus hijos. Mis padres no tuvieron la educación que ellos me ofrecieron. Sin embargo, le tenían un gran respeto a que solo ese era el camino para llegar a una vida feliz y para mantener bien una familia. De ahí viene todo. Viene el dinero, viene el respeto propio, viene la solidaridad con la comunidad. El que vive su familia con fervor, con verdaderos valores familiares, tiene que ser un buen ciudadano. No va a ser egoísta y no va a ser deshonesto, porque la familia lo sabe todo. Y ahí nos enseñan a ser honestos. Amigos y amigas televidentes, penosamente, como siempre, el tiempo llega y se termina, pero la suerte es que el tiempo no se termina para siempre, sino que vuelve otra vez y conquistamos la posibilidad de estar juntos y juntas en la próxima semana. Gracias por estar esta vez con nosotros en su programa en plural. Digo con nosotros, con el doctor Manuel Mora Serrano, a quienes ustedes han escuchado y que ha sido tan interesante esta entrevista, este conversatorio que hemos tenido con él. Y han visto ustedes esa vida ejemplar que realmente es una vida digna de ser imitada. En esta semana solamente mi recomendación humilde para ustedes y es que nos mantengamos primero en familia, mucha atención a la familia. Es muy importante que nos quede el mensaje siempre a los jóvenes, también a los que de mediana edad, a los muy adultos. Trabajamos para vivir, pero no vivimos para trabajar. Por consiguiente, hay que darle calor a todos los aspectos que tienen que ver con la familia y con cada momento coyuntural que vivimos en la vida. Y lo otro es que tenemos que mantenernos siempre alertos, alerta, más que alertos, alerta, porque en nuestro país es necesario que nosotros dejemos el silencio y seamos un poco más protagónicos en lo que son cada uno de los puntos de la agenda pública que nos angustia, que nos mortifican, que entendemos que hay injusticia y en la que tenemos que de alguna manera participar los dominicanos y las dominicanas. Si Dios quiere, estaremos juntos y juntas la próxima semana. Gracias de nuevo y hasta luego. Gracias por habernos acompañado en esta edición de En Plural. La próxima semana, acá les esperamos.